Muy buenas, mi nombre de pila es Jeper Antonio Ojeda Pacheco, contador público egresado de la Universidad Popular de Cesar, seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. En la presente conferencia voy a dar a conocer todo lo que tiene que ver con el artículo 589 del Estatuto Tributario, que habla sobre procedimiento tributario. En este artículo se toca las correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor. La presente conferencia la vamos a tratar de la siguiente manera. Primero vamos a establecer quiénes pueden efectuar esta corrección, término para realizarla y sanción que se debe liquidar cuando aplicamos el artículo 589. ¿Quiénes pueden efectuar esta corrección? El artículo 589 no habla expresamente de quiénes deben realizar o quiénes pueden realizar esta corrección, pero si nosotros notamos el título que dice se disminuye el valor a pagar o se aumenta el saldo a favor, estamos hablando de ¿qué? De personas que son contribuyentes, responsables o agentes retenedores de los impuestos. Pero previamente a la presentación de la declaración corregida por el artículo 589, se debe elevar solicitud a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Pregunta: si la corrección no me produce un menor valor a pagar ni un mayor saldo a favor, ya que se incrementa el anticipo, ¿se debe aplicar el procedimiento del artículo 589? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el parágrafo del artículo 589 que dice: el procedimiento previsto en el presente artículo se aplicará igualmente a las correcciones que impliquen incrementos en los anticipos de impuestos para ser aplicado a las declaraciones de los ejercicios siguientes, salvo que la corrección del anticipo se derive de una corrección que incremente el impuesto por el correspondiente ejercicio gravable. ¿Qué significa eso? Que si usted va a presentar una declaración que lleve un anticipo, como en el caso de declaraciones de renta y complementario, pero ese anticipo no se origina por un aumento en el impuesto a cargo, pues no procederá según el artículo 589, porque para que proceda aplicando el artículo 588, se debe modificar aumentando el impuesto a cargo para que éste automáticamente eleve el anticipo de impuestos. Pero cuando no se aumenta ni el impuesto a cargo ni el saldo a favor y aumentamos el anticipo de impuestos, debemos hacerlo por el procedimiento establecido en el artículo 589. Término para realizarla. El artículo 589 establece que el término para poder realizar esta corrección es dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración tributaria. Pregunta: ¿se puede corregir las declaraciones después del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el inciso 4 del artículo 589, el cual dice que la oportunidad para presentar la solicitud se contará de la fecha de la presentación cuando se trate de una declaración de corrección. ¿Qué significa eso? Que si usted corrige teniendo en cuenta el artículo 588 y aumenta el valor a pagar o disminuye el saldo a favor, pues el término para presentar la corrección teniendo en cuenta el artículo 589 comienza a partir de la presentación de la declaración de corrección de que trata el artículo 588. Pero, en sentencia del Consejo de Estado de 18571 del 2013, dice que debe prevalecer el artículo 714 del Estatuto Tributario. ¿Qué significa eso? Que para poder aplicar el artículo 588 y el artículo 589 después, no debo sobrepasar los 2 años de firmeza que habla el artículo 714. Y si lo hago, entonces esa corrección, teniendo en cuenta el artículo 589, es extemporánea, porque no se pudo hacer previamente teniendo en cuenta el 714. Miremoslo con un ejemplo. En el Consejo de Estado se establecen los siguientes términos. El vencimiento para declarar era el 11 de septiembre del 2001. La corrección del artículo 89 o la corrección por el artículo 588 se efectuó el 9 de septiembre del 2003. La corrección por el artículo 589 la efectuaron el 31 de agosto del 2014. Teniendo en cuenta el término de firmeza, la corrección del artículo 589 es extemporánea,
¿Por qué? Porque el plazo para presentar la corrección o para solicitar la corrección teniendo en cuenta el artículo 589 vencía el 11 de septiembre del 2003. Sanción que se debe liquidar. Si la corrección es procedente o si se presenta silencio administrativo positivo, el parágrafo 4 del artículo 644 dice que la sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a la corrección de que trata el artículo 589. ¿Qué significa eso? Que no hay sanción. Pero si la corrección no es procedente, entonces el inciso tercero del artículo 589 dice que cuando no sea procedente la corrección solicitada, el contribuyente será objeto de una sanción equivalente al 20% del pretendido menor valor a pagar o mayor saldo a favor, la que se aplicará en el mismo acto mediante el cual se produzca el rechazo de la solicitud por improcedente. Esto quiere decir que si la corrección es procedente, no hay sanción. Pero si la corrección no es procedente, entonces la administración te aplicará una sanción del 20% del menor valor a pagar o del mayor saldo a favor pretendido en la supuesta solicitud de corrección. Ahora vamos a mirar el flujograma del artículo 589. Primero debemos establecer la obligación formal de declarar. Y esa obligación la establecemos en los artículos 591, 592, 593, 594 raya 1, 601, 605, 512 raya 1 del Estatuto Tributario, el literal E del artículo 6 del Decreto 806 del 2013 y el artículo 27 de la Ley 1607 del 2012. Entonces, ya existiendo la obligación de declarar, el contribuyente responsable o agente retenedor declara o no declara. Si declara, entonces la declaración la puede hacer de manera correcta o incorrectamente. Si declara correctamente, la declaración quedará en firme según el artículo 714. Pero si declara incorrectamente, esta se puede corregir voluntariamente o provocada por la DIAN. Cuando hablamos de voluntariamente, entonces nos dirigimos al artículo 588 y el artículo 589. Cuando hablamos del artículo 588 estamos hablando de las correcciones que aumentan el valor a pagar o disminuyen el saldo a favor. Correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor. Artículo 589. Esta tiene un término de un año siguiente al vencimiento del plazo para declarar para efectuarla o siguientes a la fecha de corrección según el artículo 588 sin que ceda el tiempo de firmeza según sentencia del Consejo de Estado 18571 del 2013. O sea que la persona que va a hacer la corrección según el artículo 589 tendrá un año siguiente al vencimiento del plazo para declarar para efectuarla. Pero si efectúa una corrección según el artículo 588, entonces el año contará a partir de la fecha de presentación de la corrección del artículo 588 sin que esos términos excedan el tiempo de firmeza de la declaración que se está corrigiendo. Para solicitar la corrección se deben entregar ciertos requisitos. Por ejemplo, se debe enviar una solicitud, se debe presentar el proyecto de corrección. ¿Qué es el proyecto de corrección? Pues el proyecto de corrección es la declaración presentada litográficamente como debe quedar, firmada por el contribuyente responsable o agente retenedor, sin que se presente al banco. Aparte de eso, se deben aportar pruebas como libros auxiliares, libros mayores, y en el caso de que se quieran mostrar pruebas contables, pues certificado del contador público, eso lo establece el artículo 777 del Estatuto Tributario, fotocopia de la tarjeta profesional del contador público y los antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores. Dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud, la Administración de Impuestos puede aceptar la solicitud, no aceptar la solicitud o no contesta. Si acepta la solicitud, entonces la Administración de Impuestos expide la liquidación oficial de corrección, según el artículo 589 del Estatuto Tributario. Y a partir de la expedición de dicha liquidación, comienza a correr o inicia la facultad de revisión, o sea, 2 años siguientes para investigar.
Si no acepta la solicitud, entonces la administración expide la resolución sanción donde se establece un 20% de sanción del pretendido menor valor a pagar o mayor saldo a favor. El contribuyente, después de expedir la resolución sanción, tiene 2 meses para contestarla. Y en esos 2 meses para contestarla, interpone el recurso de reconciliación. En el recurso de reconciliación, el contribuyente puede aceptar y pagar lo expresado en la resolución. La sanción se reduce al 50%, eso lo dice el inciso tercero del artículo 589. La DIAN verifica y si está correcto se archiva el proceso. Pero si no acepta lo expresado en la resolución, entonces la administración debe, dentro del mes siguiente a la interposición del recurso, establecer si es admitido o no admitido el recurso. Si es admitido, expide el auto de admisión del recurso de reconsideración. Y si es inadmitido, pues lógicamente expedirá el respectivo de resolución. Entonces, cuando es admitido el recurso de reconciliación, la administración tiene un año siguiente a la interposición de debida forma del recurso para expedir la resolución que resuelve el recurso de reconciliación, donde se establecerá si las pruebas aportadas por el contribuyente responsable o agente entendedor son correctas y idóneas para lo que se está solicitando, y si no, pues confirmará la liquidación, la resolución sanción. Si el contribuyente no acepta porque se ve vulnerado sus derechos, entonces tiene derecho a ir al tribunal y ya con la interposición de las 4R, la resolución que resuelve el recurso de reconciliación se da fin a la vía gubernativa. Pero si la administración expide el auto de inadmisión del recurso, entonces este auto de inadmisión podrá ser interpuesto por parte del contribuyente un recurso para corregir los errores que habla literal A y C del artículo 722. Entonces los errores del artículo del literal C y A del artículo 722 podrán ser corregidos por el contribuyente. ¿Cómo? Interponiendo un recurso de reposición dentro de los 10 días siguientes a la notificación y corregir los errores. La DIAN, después de interpuesto el recurso de reposición, debe, ya sea expedir el auto de admisión del recurso de reconciliación y expedir la resolución que resuelve el recurso de reconciliación dentro del año siguiente, o expedir el auto de inadmisión del recurso de reposición y por lo tanto la resolución queda ejecutoriada. A partir de que la resolución queda ejecutoriada, inicia el proceso administrativo de cobro coactivo. El único literal que no puede ser corregido al momento de interponer el recurso de consideración es el literal B del artículo 722. Por lo tanto, cuando se incurra en esa falla, automáticamente la resolución queda ejecutoriada y se inicia el proceso de cobro coactivo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.